Buenas tardes a todas y a todos, muy agradecidos por que les tengamos a ustedes acá y sobre todo también por la representación de las tres embajadas de El Salvador y Nicaragua. La de Honduras se ha excusado, no podía venir la representante, la agregada cultural de la embajada. Y bueno, es también lo que estamos haciendo, hay que agradecérselo a la Casa de América porque nos está recibiendo. Esta ya es por parte del programa de cooperación con Centroamérica de la Universidad de Alcalá, pues ya probablemente sea la quinta o la sexta vez que tenemos ocasión de hacer presentaciones tanto de este proyecto como de otros libros y otras publicaciones que se han hecho desde el programa de cooperación con Centroamérica. Y lógicamente para nosotros este ha sido un proyecto de enorme interés porque no solamente es las aportaciones de mujeres a la literatura centroamericana, que es relativamente poco conocida en nuestro país y lógicamente entra dentro de los objetivos de intercambio cultural que estamos haciendo desde ya hace ya unos cuantos años, desde el 2001, que empezó el programa que denominamos de Humanidades e Intercambio Cultural. No solamente porque se aporta la poesía y la literatura en nuestro país de parte de las escritoras centroamericanas, sino porque también establecemos una interculturalidad que en este caso es con los países centroamericanos, en concreto en este caso con Nicaragua, y sobre todo también porque de alguna manera se restablece la armonía entre los dos lados del charco. Es decir, de alguna manera se cree que la cooperación es dar, dar y venga a dar. Pues en este caso estamos recibiendo. Es decir, vienen de alguna manera los barquitos, en nuestro logo aparecen unos barquitos que van y vienen, ¿no? Es decir, en este caso el barquito está llegando y aquí está entonces Marta Leonor González Ortega con nosotros, ¿no? Acaba de venir en un barquito, ¿eh? Y también tenemos en la mesa a la profesora Concepción Vados de la Universidad Autónoma de Madrid. Bien, yo creo que este proyecto de Voces de Mujeres entra en su segunda edición, esperemos que pueda haber apoyo financiero para que pueda continuar en próximos años. Es la segunda edición. Ustedes recordarán que ya por estas fechas, más o menos el año pasado, también tuvimos a 6 escritoras centroamericanas, salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses. Y de hecho, de ahí salió precisamente la antología que ustedes tienen a la entrada. Ha sido un proceso largo, complicado, de poner en conjunción todo eso, y de eso nos va a hablar la profesora Concepción Vados, y es un aporte importante precisamente de esos barquitos que han ido viniendo de allá para acá. Bueno, en definitiva, este es uno de los 10, mejor dicho, 11 proyectos y programas que el programa de cooperación con Centroamérica tiene ahora mismo en Centroamérica. No solamente con Nicaragua, sino también los proyectos tienen una dimensión ahora mismo regional. Estamos combinados en el trabajo con una serie de universidades centroamericanas, 6 universidades centroamericanas, y también se incorporó también la Universidad Complutense, y esta red es la que entre sus proyectos tiene este proyecto entre manos, es decir, que no es un proyecto exclusivamente de la Universidad de Alcalá y del programa de cooperación con Centroamérica, sino que también es precisamente de las 6 universidades centroamericanas y la Universidad Complutense las que estamos de alguna manera apoyando entre los otros 11 proyectos que hay. Entonces, lógicamente, bueno, pues es un placer, ¿no?, poder llegar a esta fase del proyecto y tener aquí a Marta Leonor en este barquito que nos acaba de llegar. Ha tenido actividades en la Universidad de Alcalá, mañana también tendrá actividad en la Universidad Autónoma, y por tanto esto es un trabajo de las 2 universidades y en combinación allá con la UNAL León de Nicaragua, la Universidad de El Salvador y la Universidad Pedagógica de Honduras. Por la parte de acá, tanto la Universidad Autónoma se ha comprometido a través de la profesora Vados en este proyecto, y también hemos contado, y vemos aquí una representación diplomática importante, porque las embajadas de los 3 países han estado apoyando desde el año pasado a la actualidad, y seguro que vamos a seguir apoyándonos en este proceso de hacer que Centroamérica siga estando en el tapete de la cooperación al desarrollo en estos momentos de crisis que nos afecta a todos, ¿no? Y lógicamente
lógicamente se tiene el peligro de que algunos de los países que entran dentro de nuestras querencias más profundas puedan llegar a perder este intercambio y esta colaboración mutua que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y ya les paso la palabra a la profesora Vados y posteriormente a nuestra escritora nicaragüense Marta Leonor González. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Doy también las gracias a todos los programas, al programa de cooperación con Centroamérica, a la Universidad de Alcalá, a mi universidad, a Fernando, a todos los que hemos participado en este proyecto que comenzó ya en octubre de 2010 y la culminación del proyecto ha sido la publicación de la antología Voces de Mujeres en la Literatura Centroamericana, que hemos editado la profesora Julia Varella de la Universidad de Alcalá y yo misma. La verdad que ha sido un trabajo muy bonito, ha sido trabajar con estas 6 escritoras, 2 de Honduras, 2 de Nicaragua y 2 de El Salvador. Yo fui allí el año pasado en el mes de julio, también estuvo Fernando, ellas vinieron aquí en noviembre pasado, o sea que ha sido un intercambio verdaderamente bonito y productivo. Voy a leerles una parte de la introducción a la antología que lleva como título Identidades transatlánticas, género y literatura en Centroamérica, porque como bien decía Fernando, pues estamos hablando de estos cruces transatlánticos, ¿no? Y la literatura transatlántica es una de las marcas, ¿no?, de la literatura escrita en español. La publicación de Voces de Mujeres en la literatura centroamericana se enmarca en un contexto particularmente evocador en el plano histórico para los países latinoamericanos. En 2012 se cumplen 200 años del inicio de los movimientos de independencia que culminaron a lo largo del siglo XIX en el establecimiento de las distintas repúblicas que hoy día conforman Latinoamérica. Se están sucediendo muchos actos. Yo voy a ir a Cádiz precisamente en el noviembre para todo esto también el bicentenario. En plena celebración del bicentenario de las independencias iberoamericanas, numerosas voces provenientes de distintos medios de la comunicación y la cultura han destacado con energía y entusiasmo la participación femenina en una insigne causa que transformó para siempre el devenir político y socioeconómico de los antiguos territorios españoles de ultramar. Y yo misma he participado también aquí en Casa de América en algunos encuentros sobre la participación de las mujeres en la independencia en Iberoamérica. La lucha de las mujeres por la independencia en Centroamérica a lo largo del siglo XIX puede ser extrapolada al ámbito cultural más actual, el de los inicios del siglo XXI, ya que del mismo modo que se ha revisado la historia oficial para otorgar al sexo femenino su capacidad de agencia en tan magno proceso, los estudios de género promueven cada día con más éxito la repercusión que la producción literaria femenina centroamericana tiene, tanto en su entorno como en ámbitos más lejanos. En esta línea, los estudios de género tratan de hacer visibles a un buen número de intelectuales, poetas, novelistas y escritoras en general que han sido silenciadas durante siglos por la ideología patriarcal para darles el lugar que les corresponde en la historia de la literatura de sus países y en el resto del mundo. Si los últimos decenios se han caracterizado por la reordenación de los mapas sociales, políticos, económicos y étnicos del planeta, no es menos cierto que han sido testigos de la eclosión en los espacios públicos de grupos emergentes, entre ellos los de las mujeres y las escritoras. Uno de los más notables es el integrado por las escritoras que han roto fronteras y han marcado diferencias en este planeta dominado por la globalización y los avances tecnológicos. Resulta evidente que la creación literaria femenina ha tenido una participación prominente en el proceso de empoderamiento de las mujeres de distintas etnias y grupos sociales a lo largo y ancho de la esfera terrestre, sin duda alguna, como dije antes, gracias a la intervención de los estudios de género que han promovido el establecimiento de conexiones identitarias a partir de textualidades individuales, con el fin de integrarlas en una perspectiva histórica universal. Volviendo a nuestra publicación, cabe destacar que un rasgo determinante de la literatura centroamericana, de la literatura iberoamericana y de la literatura española es su carácter transatlántico. Teniendo en cuenta datos históricos asumidos a lo largo de 5 siglos, es inevitable reconocer la vocación transatlántica,
de nuestra literatura, comenzando por Hernán Cortés y continuando con los numerosos cronistas españoles y americanos, sin olvidar al Inca Garcilaso, quien precisamente desarrolló toda su carrera literaria en Córdoba, traduciendo del latín al castellano arcaizante que aprendió en el Cuzco, una obra que celebraba al jesuita mestizo Blas Valera, como él mismo, quechua hablante. Como prueba del carácter transatlántico de los primeros textos escritos en español, después de la conquista de América, Julio Ortega afirma que Cervantes tuvo intenciones de trasladarse a la América española y que Sor Juana, a su vez, quiso viajar a la península. Bueno, por otro lado, es un hecho indudable que el intercambio transatlántico se ha producido a lo largo de estos 5 siglos con brillantes resultados. Como primer ejemplo, el modernismo hispanoamericano, con Rubén Darío como líder, marca uno de los momentos cumbre de la vocación transatlántica americana. En el siglo XX ha sido un constante ir y venir de escritores y escritoras de un lado al otro del Atlántico. Del lado americano se venía a Europa con la intención de revalidar una obra literaria que en la metrópoli encontraba el respaldo definitivo. Jorge Luis Borges cruza el océano en los años 20 y algo más tarde lo hace Miguel Ángel Asturias. La década de los años 60 marcará un antes y un después en el mundo de la edición de textos transatlánticos en España. Nos referimos a la conocida como generación del boom, integrada por, entre ellos, José Donoso, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa, entre otros. Asimismo, la producción literaria femenina participó con entusiasmo en el establecimiento de puentes entre las dos orillas. Gertrudis Gómez de Avellaneda, Teresa de la Parra, Gabriela Mistral y Lidia Cabrera son algunas de las escritoras más representativas de este intercambio cultural y geográfico que refleja una impronta peculiar en la literatura en lengua española desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Al profundo impulso transformador en materia literaria se suman otros nombres como los de Blanca Varela, Claribel Alegría, Isabel Allende, Elena Poniatowska, Luisa Valenzuela, Gioconda Belli, unas escritoras que han contribuido en las últimas décadas al enriquecimiento del extraordinario panorama literario integrado en las letras hispánicas. En este sentido, diversos galardones literarios como el Premio Cervantes, el Príncipe de Asturias de las Letras o el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana han contribuido más aún, si cabe, a reconocer la prolífica y rica creación literaria de ultramar. Recordemos a Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Carlos Fuentes, Dulce María Loinaz, Augusto Monterroso y Ernesto Cardenal, que fue el último Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. La publicación de voces de mujeres en la literatura centroamericana acontece en un tiempo, como he dicho, de celebración a nivel histórico y cultural de los países de lengua española. Al tiempo que nos unimos a la misma, no queremos concluir este estudio sin antes señalar que la producción literaria de las 6 escritoras centroamericanas elegidas para este proyecto muestra el doble impulso característico a las identidades transatlánticas. Esto lo dice Edward Said en uno de sus libros El mundo, el texto y el crítico. Él señala un doble impulso, el de filiación y afiliación. Por un lado, el de filiación a una lengua de la que son herederas y parte indiscutible. Por otro lado, el de la afiliación a ciertas intervenciones, intenciones y actitudes, precisamente ideológicas, en relación a su propio contexto histórico, geográfico y social, entre las que sobresale la cuestión de género. En definitiva, la obra de estas 6 escritoras se presenta como el paradigma de una actitud abierta, conciliadora, exploradora de diversas fuentes y raíces. Su meta, como la de todo artista que se precie, es la de afianzar la fuerza creadora, más allá de la adversidad que suponen los conflictos sociopolíticos que la rodean. Y créanme que no son pocos. Yo misma he estado en Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica en otras ocasiones. Sus escritos trascienden el rasgo transnacional hasta convertirse en obras literarias de carácter universal, porque su quehacer en el plano de la creación las reconoce, allende las fronteras de ultramar, como ciudadanas del mundo. Ahora Marta Leonor va a ir a China, algo que nos ha estado comentando durante 15 días. Quiero decir que, a pesar de las dificultades, son ciudadanas del mundo. Leer, escuchar, dialogar, editar y publicar parte de la creación literaria de Leti Elvir, de Honduras, Gloria Elena Espinosa, de Tercero, de Nicaragua, Vidaluz Meneses, de Nicaragua, Elena Salamanca, de El Salvador, Helen Umaña, de Honduras, y Laura Zabaleta, de El Salvador, las 6 escritoras centroamericanas, ha sido un excelente ejercicio que permite dejar memoria no solo del valor literario y estético de una breve muestra de su escritura, sino también de la fuerza vital que cada una de estas mujeres hace visible en las páginas de un libro que sale a la luz en la Universidad de Alcalá en mayo de 2012. Muchas gracias.
Y ahora les voy a presentar a nuestra invitada de este año, Marta Leonor González. Ella es poeta, narradora y periodista nicaragüense. Ha escrito muchísimos poemas, pese a su juventud, y muchos de ellos han sido incluidos en la antología bilingüe Rubens Orphans, Anthology of Contemporary Nicaraguan Poetry, en Rooster Press en 2001. Entre sus obras destacan Poesía de fin de siglo, coeditada en San José de Costa Rica también en 2001, El sinónimo antónimo en Managua, ediciones 400 Elefantes en 2002, Cruce de Novísimos, es coeditora en Managua, publicado en Managua en 2006, Huérfana embravecida, que ha sido traducido íntegramente al francés, ha estado también, me ha dicho, como poeta invitada en Francia 2 meses, La Casa de Fuego, publicada en 2008, y Versos, publicada en 2010. Además, ha publicado, como es periodista, les dije, ha publicado en numerosas revistas y periódicos de Latinoamérica y participado en encuentros internacionales de todo tipo. Dirige el espacio www que ustedes pueden consultar en la web 400elefantes.com, muy interesante, donde allí también ha hecho ella reseñas del libro cuando se presentó en Nicaragua, pero es un recuento muy interesante de distintas actividades relacionadas con la literatura y con la poesía. Y promueve espacios de difusión para jóvenes escritores y escritoras a través de ediciones de bolsillo. También las ediciones de bolsillo llevan la marca 400 Elefantes. Y también promueve encuentros de debates literarios. Es editora de La Prensa Literaria, suplemento del diario La Prensa de Nicaragua. Obtuvo un máster en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de León, coordinado con la UAH de la Universidad de Alcalá. Participó en la fundación de la imposible agrupación de escritores nocivos, disuelta en 1993, fundó la revista cultural 400 Elefantes, de literatura, crítica y pensamiento. Forma parte del Centro Nicaragüense de Escritores, es cofundadora de la Asociación Nicaragüense de Escritoras, ANIDE, y es además su vicepresidenta, fue entre 2007 y 2009. Y también es miembro integrante de la Comisión Coordinadora de la Red Nicaragüense de Escritoras y Escritores. Es un placer para mí presentarles a nuestra poeta Marta Leonor González, que nos acompaña esta semana aquí en Alcalá, en Madrid. Muchas gracias, Marta Leonor. Gracias Bienvenida. gracias a ustedes. Y cuánta cosa que digo yo, todo eso hice yo. Bueno, gracias por venir a todos, a los nicas que vinieron, a los centroamericanos también a Casa de América que nos abre sus puertas, a las autoridades de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua, a la Universidad de Alcalá, ¿verdad? Que también ha sido una de las instituciones que me ha apoyado para venir acá, al programa de cooperación con Centroamérica, que sin el programa yo no estaría aquí hablando hoy con ustedes, a Fernando Cerezal y a Conchita Vado, que han sido mis ángeles tutelares todos estos días. Pero también quisiera agradecer a Isabel Molina, que está aquí hoy, con su esposo también, que son mis amigos, y que, bueno, voy a tratar de hacer lo mejor posible una lectura para ustedes. Me dijeron que tenía que hablar de la poesía nicaragüense, de las mujeres. Es muy extenso lo que yo puedo decir de eso, voy a tratar de resumir lo más que pueda. ¿Cuánto tengo? ¿45 minutos? Sí, ya sé que es poco, pero... Nicaragua se dice que es un país de poetas, y quien no es hijo de poeta, ¿qué es? ¿Es hijo de qué? De poeta. Pero ustedes, los nicas que han oído ese dicho por ahí, saben a qué se refiere. Dice un refrán popular: las mujeres llevan más de un siglo de sostener una importante presencia en las letras de Nicaragua. Hoy en día configuran una verdadera cartografía poética que va de autores como Claribel Alegría, 1924, a Carola Brantome, 1960, Yoconda Belli, 1948, Milagros Terán, 1963, Daisy Zamora, 1950, Michelle Nasli, 1946 y Marta Leonor González. Diversas generaciones que confluyen en el panorama de la poesía nicaragüense. Si bien podemos rastrear la expresión poética femenina en las precursoras Carmen Sobalbarro, María Teresa Sánchez,
Mariana Sansón, el boom de la poesía escrita por mujeres en Nicaragua se produjo en la década de 1960, bajo el signo de la rebeldía en diversas direcciones. La rebeldía de la juventud que estaba logrando distintas expresiones en la poesía de todo el mundo bajo la influencia beat. La rebeldía propia de la lucha de las mujeres y la que se tomó como forma en el sandinismo. Las poetas participaron activamente en diversos grupos literarios durante esta década. Michelle Nasli, en 1969, publicó uno de los poemarios más importantes de las últimas décadas, El viento armado, integrante del grupo de la revista Ventana, militante del movimiento de la liberación del pueblo de la dictadura somocista junto con Vidaluz Meneses, importante integrante del grupo Presencia, y Cristian Santro entre las independientes del grupo. Voy a beber agua, me disculpen. Daisy Zamora, poeta y compiladora de la antología La Mujer Nicaragüense en la Poesía, publicada en 1992, la constituye pues el surgimiento de tantas jóvenes que por primera vez se declaran abiertamente su vocación de poeta y su voluntad de reafirmarse como escritora. Es en la década de 1960 que se registró la publicación de importantes poemarios de destacadas voces femeninas. En 1974, Yoconda Belli, quien emergió como una gran vitalidad poética y una actitud de reafirmación femenina, publicó Sobre la grama, con el prólogo de José Coronel Urtecho, y en 1978 ganó con Línea de Fuego el premio Casa de la América en Cuba. Durante esta década, la participación de la mujer nicaragüense se expresó en diversas actividades revolucionarias hasta el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, cuyos logros en el terreno del arte y la cultura se reflejaron en la fundación del Ministerio de Cultura, la Cruzada Nacional de Alfabetización, los talleres de poesía, que funcionaron hasta finales de 1990. Ernesto Cardenal, en su antología de poesía Flor y Canto, primera edición 1973, señala que la poesía posterior a Darío continuaba con algo que ha sido una novedad más en la poesía nicaragüense, surgida en esos años, y que es la abundancia de la poesía de las mujeres. La poesía de la década de 1960 y 70 se caracteriza en general por un tono coloquial, conversacional, de humor, así como el tratamiento poético de diversos temas sociales y políticos. En la poesía de las mujeres se adquirió un tono subversivo que supo echar abajo la moral burguesa y revelarse a través de la exaltación del cuerpo, la patria y la mujer como motivos poéticos. De ahí la célebre frase de Michelle Nasli: el amor como arma, amar es combatir. La apropiación de la identidad femenina por parte de las poetas abrió un espacio espiritual, intelectual, artístico y político en registros que fueron desde lo testimonial a la poesía de la acción, buscando llevar a cabo una expresión acorde con el compromiso de la escritura desde el ser mujer hasta la construcción de un país nuevo. En la década de 1980 se vivió el inicio y el fin del sueño revolucionario. En la poesía se supo el impulso desmedido del exteriorismo y el comienzo de una apertura de otras formas de expresión hacia el mundo. Emergieron importantes voces como Gloria Gabuardi, Marianela Corriols, Carla Sánchez, Milagros Terán y Carola Brantome. En la década de 1990, la necesidad de renovación llevó a las poetas a tratar, por un lado, los diversos temas tradicionales de la literatura, como el amor, la muerte, Dios, y por otro lado, el tratamiento de temas tabús, como el lesbianismo y un feminismo todavía más agresivo, reflejado en la utilización de un lenguaje procaz. El compromiso colectivo se convirtió así en un compromiso individual e intimista a través de la propia poesía y libre de cualquier moda literaria en boga.
Juan Sobalbarro y Marta Leonor González, en el prólogo de su antología Poesía de fin de siglo, Nicaragua, Costa Rica, comentan que la postura de las mujeres escritoras es mucho más escéptica, dominante e irónica que la de sus antecesoras feministas. Estilísticamente, en los 90, se ha potenciado la idea de que se puede hacer literatura libremente, es decir, es una poesía que se hace con independencia de los discursos políticos y estéticos hegemónicos. Sigue más, pero ahí me voy a quedar. Un poco ese es el panorama, bueno, de la poesía nicaragüense hasta lo que está pasando hoy, que, como decíamos, es mucho más escéptica, dominante, irónica y toca muchos temas tabú. Pero ya eso ya es como un mensaje mucho más amplio. Yo voy a leer hoy algunos poemas míos. Voy a leer un poema que está publicado en mi primer libro, que se llama Huérfana embravecida. Animal cazador de guerra. Todavía puedo ver muertos en tu garganta y arrastrarlos hasta la comisura de tu boca, con los pies inflados y de los ojos brotándoles gusanos. Puedo ser pasiva y tolerante con la carne, mostrarte lo que cautiva ver un hombre muerto, dormido, con el pene mosqueado, como carne de mercado, como la vendedora que exhibe los sesos de las vacas, con sus hilillos de sangre sobre la mesa, riñones, hígados y corazones lavados que no sangran como el tuyo, con la sanguaza en delato y los tasajos de carne extendidos, pestilentes como los pies de un soldado que fue tu hermano, animal cazador de guerra. Ese poema pertenece al libro Huérfana embravecida y fue publicado en 1998. Ahora voy a leer poemas de este libro que se llama La Casa de Fuego y que aborda un poco el concepto de familia, de lo que está pasando en algunos lugares, ¿no? Y mi visión un poco de la familia moderna, un poquito de lo que está pasando. Familia grande. Una casa es fruta de pan, ¿quién lo niega? Fichas y tréboles sobre la mesa. Una familia de haces que gana y pierde, que gana y pierde, que se temen devorados por su propio cielo. Todos guardan a dioses en el mar de su cólera, en los abismos de sus pesadillas, en la pintura de sus años. Todos tienen una casa en llamas, aunque no la nombren, un travesaño podrido, el infiernito que los quema, la carta de despedida como único recuerdo de sus padres. Paseo en la casa de los padres. En la casa de la infancia hay un sueño escondido y no lo encuentro. Busco los días iluminados que me ciegan, como cuchillo que se clava, huella de eterna humanidad. Sigo las voces por los corredores y me descubro eterna, mientras me consuelan en silencio, como un gesto alto, como si se tratara de cenizas que me calientan el hueco de la mano infantil y me cantan con golpes de puerta. Son los rostros de esta casa que me hablan, y mis padres son los guardianes de lo perdido, olvidados por otros. Hay sombras de fantasmas en esta casa de habitada vida feliz, donde encontré el paraíso. Cultivo familiar. Trago las púas que mi padre sembró. Mi hermano las cultiva. Mamá esconde el cuaderno donde la niña garabateó la casa en llamas, destruida por las palabras. En este momento veo las páginas tachadas, los poemas que mamá escribió con vergüenza y el sueño de armar una ventana
inventar un color. Amarillo no es azul, me dice. Y vuelvo a la paleta, donde ella confunde el rosa con el fucsia. Pero papá tiene ese jardín de púas para él y noches largas de riego, donde le acompaña la congoja y le descubre el color a las piedras. Y ahora voy a leerles unos poemas inéditos. Unos poemas que van a salir pronto en un libro que me van a publicar. Este libro se llama Palomas Equilibristas. Y ya esto es como un poquito lo que estoy haciendo ahora. El primer poema, el animal cazador, es de la etapa de la huérfana embravecida, y La Casa de Fuego, lo que les acabo de leer, es la etapa del 2008, y eso en lo que andaba. Ahora ando en otro rollo poético, como dicen. Bueno, voy a beber agua porque me da mucha sed. Cuerpo habitado. Está dedicado a una amiga que se llama Marion Jolie. Él habita mi cuerpo con su llave. Soy un pestillo a punto de dislocarse. Sueño poblado por su boca justo detrás de la nuca, donde inicia el abandono del delito. Trotar de caballos, copular de jirafas que amarran sus cuellos, vencidas norias, diminutas lunas colándose por las cortinas. Inalcanzable es un cuerpo cuando flota a la deriva. La ronda de las aves. Ya solo dos me faltan. La ronda de las aves. La noche es una paloma travesti, paloma mujer, paloma gato azul, perezosa paloma de bocas rojas, pantera paloma y tigresa de las avenidas. Palomas que muerden cuando el viento llega, geometrías húmedas, cansadas como un reloj en medianoche. En el frío su deseo es que arda la estrella. En los tumultos van cuando el sol duerme. En el bulevar escarchas con vestidos negros las arropan. Están embriagadas de mujer. No se extinguen, se reproducen, se multiplican del agua. Es la voz que abraza en el día de todos los muertos. Aún abandonadas, son un faro de alegría y belleza. Palomas, aritméticas de ceñidos trajes, equilibristas de tacones, guardianas de lo sublime, compañera. Y otro más, dos más ya. El tiburón que merodea los cielos. A ver si algún día han tenido un tiburón que los ha merodeado. Probablemente sí han tenido muchos tiburones que los han merodeado. El tiburón, claro, como signo de peligro. El tiburón que merodea los cielos. Sobre mi cielo hay un tiburón. Navego en sus círculos. A él le debo lo que amo. A la bestia que presa es devorada. Eso el amor no puede curar, como un violín en jaula. Elefante que claudica en pantanos, agitado plancton de la vida, y esa pastosa luz que ciega pelícanos. No definir la belleza del escualo es mejor tarea para matemáticos. Calcular la tristeza del mar que somos, animal y ojal, una odiosa definición. Un sentimiento de listones amarillos, un ramo de girasoles muertos como don, un inventario de teléfonos que borrar. En descampadas horas el cartilaginoso de iluminados grises es alimento, un placer que es miedo en orillas, y entre escamas le crece la angustia, porfiada vida de rocosos instantes. Esa puerta que cerrás en el fondo del mar, a la que solo puedes hundirle llaves perdidas.
Bien. ¿Están aburridos o aburridas? ¿Ah? No, pero veo que se va a tomar el agua. Pues sí que tengo sed y además para eso está, ¿no? Boleto para entrar al club. Este es un boleto para entrar a un club. Se puede elegir las formas de morir, si el breviario lo permite. La alcachofa hirviendo entre papilas que se retuercen, la cuerda para después del ayuno. Pinchar la pupila hasta ensangrentar la cereza. Repetirse que somos espejos, fisuras de resinas, retorcidos pinos mecidos por la fiebre del viento que nos llega del norte. Mientras tragas agujas y recreas cómo será tu cuerpo en la bañera, alguien con dulzura desliza por sus muñecas una hoja con filos diligentes. En otra página, carótida, mordida por una perra de 20 cabezas. Más antiguo será el arsénico, a hurtadillas lo buscarás, queriendo ser la poeta romántica, el cuchillo en el corazón para que te nombren amor. La valiente que martilló, el tiro en la boca antes sonreír frente al espejo, la muerte desdentada que se burla, con 400 formas de acariciarte en una cita de whiskies y anfetaminas. Morir tachando el calendario con pintura de uñas no es elegante. Es patético indicar con carta numerada que la ira entra sin explicación como un falo ebrio. No hay mejores venenos para un cuerpo en quietud. Aspirina, paracetamol, gasolina, insulina, cloroformo, mercurio, Valium, una lista de naufragios. El juego de póker perdido que se desarma, el aliento. La suma de encuentros, cifras que se rompen, fue como ahorcarse con el sombrero puesto, quemarse con los libros, escribir versos con sangre sobre la foto de un viejo amante. Entonces venciste, árbol de cicatrices, con sombrilla, cubriéndole el rostro a la muerte, complaciéndola con antifaz y pandereta para su baile. Finito. Bueno, un poquito de poesía mía para no aburrirlos y si quieren platicamos. ¿O platican con ellos? No Sí, sé. sí, alguien quiere... No sé si eso es muy común aquí, Sí, platicar. claro. Sí, por supuesto. Si ¿Quiere alguien preguntar? quiere preguntar algo, comentar algo, pues que yo creo que Marta Leonor está abierta, ¿no? Si quieren, vos me preguntás también. No, No, yo te quería comenzar preguntándote precisamente el hecho este de qué significa para ti, como poeta nicaragüense, periodista, este hecho de ser una identidad transatlántica, no solamente a nivel de España, sino que viajas a China, Francia. ¿Qué significa para ti esto? ¿Qué representa para ti esto? Bueno, lo que primero es un clavón en el que se mete uno. Clavo. Porque que te digan, Nicaragua, y todo el mundo cree que está representando a Nicaragua. Ay, y esa es la poesía que se hace en Nicaragua. ¡Qué mala! Uy, y está hablando de la guerra, y está hablando de que la familia es un desastre. O sea, representa un reto, una gran responsabilidad. Sí. Pero sí, yo no represento la poesía nicaragüense. Eso sí, estoy clara. No la represento, me represento a mí. ¿Ya? Es una gran responsabilidad también porque vengo a hablar de la escritura que las otras escritoras han hecho. Las escritoras dicen, hacen. Y yo vengo a las universidades a contarles el cuento a los chavalos, a los jóvenes, de cómo se ha dado ese proceso de la literatura en Nicaragua. Y tratar de explicar eso no es tan fácil en el contexto de estos jóvenes, sobre todo porque muchas veces no saben ni dónde queda Nicaragua, pues, ¿ya? Y hay que explicarles sobre también los movimientos sociales, los contextos políticos, históricos, económicos, en que también surge esta poesía, porque no solo se puede hablar de la poesía y que las mujeres en los 60 fueron rebeldes y
y que querían mostrar su cuerpo y la identidad femenina. No solamente es eso, sino explicarles por qué. O sea, todos los procesos que se han vivido, una cosa lleva a la otra. O sea, las mujeres no están hablando de la guerra porque les gusta la guerra. Están hablando porque algo pasó en esa guerra que también las afectó. No están hablando solamente de la reivindicación de los derechos humanos, porque sí, ay, qué bonito, es un tema de moda. No, están hablando porque algo les afectó en ese momento. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? De que es un reto, pues, y una responsabilidad y clavo también, porque uno tiene que portarse bien y cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra, creo. ¿Verdad? Sobre todo lo político.